Bueno, empezaremos hablando de los sustitutivos perfectos. Esta figura nos muestra el caso de los sustitutivos perfectos si P1 es menor a P2', de tal manera que el consumidor se especializa en el consumo del bien 1. Su incremento de la renta significa que aumenta su consumo de dicho bien. Por lo tanto, como muestra la figura, la curva de oferta-renta coincide con el eje de las abscisas, dado que en este caso la demanda del bien 1 es X1 igual a M sobre P1'. La curva de Hell es una línea con una pendiente de P1', como muestra la figura, dado que M se representa en el eje de las coordenadas y X1 en el de las abscisas. Podemos expresar que esta demanda de la forma siguiente: M igual a P1 sobre X1', con lo que queda claro que la pendiente es P1, como podemos ver acá en estos gráficos. Estos gráficos nos muestran que la curva de oferta-renta A y la curva de Hell B, cuando los bienes son sustitutivos perfectos, como ya estábamos hablando. Ahora empezamos complementarios perfectos. Ahora, como ya dije, seguimos con los complementarios perfectos. La figura A nos muestra cómo se comporta la demanda cuando los bienes son complementarios perfectos, dado que el consumidor siempre consume la misma cantidad de cada bien. Cualquiera que sea esta, la curva de oferta-renta es diagonal, que pasa por el origen como indica la figura. Hemos visto que la demanda del bien 1 es igual a X1 igual a M sobre P1 más P2, por lo que la curva de Hell está representada en una recta cuya pendiente es P1 más P2. Siendo así estas gráficas, la curva de oferta-renta y la curva del Hell cuando los bienes son complementarios perfectos. Bueno, otro tipo de preferencias que genera una forma especial de curvas de oferta-renta y curvas del Hell es el caso de las preferencias cuasilineales. Recuérdese que esta la definimos como aquellas que todas las curvas de indiferencia son versiones desplazadas de una curva de indiferencias, como lo muestra esta figura. En otras palabras, la función utilidad de estas preferencias adopta la forma de X1 o X2. Esto. ¿Y qué ocurre si desplazamos la recta presupuestaria hacia afuera? En este caso, si una curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria en una cesta de UX1 asterisco X2 asterisco. A diferencia también se debe ser tangente a X1 más X2 más K, que es constante. El incremento de la renta no altera la demanda del bien 1 y toda la renta adicional se destina enteramente al consumo del bien 2. Si las preferencias son cuasilineales, a veces decimos que el efecto renta es nulo. En el caso del bien 1, por lo tanto, la curva de Hell, una línea vertical, cuando varía la renta, la demanda del bien 1 permanece constante, como lo podemos ver en esta gráfica. En estas figuras podemos observar la curva de oferta-renta y la curva de Hell cuando las preferencias son cuasilineales, como lo podemos ver acá y acá. Y de esta manera terminamos de explicar la curva de Hell en estas tres preferencias. Muchas gracias.